justamente sobre ese tema de la boda de Caná. Es un tema que es muy potable para hacer muchas clases de ejercicio, tanto para matrimonio como también para la gente que está trabajando solo. Pueden ver a través de esa lectura de hoy, en el domingo, cómo Dios puede hacer incluso los milagros más inverosímiles, que es como el de convertir el agua, un simple líquido, ¿verdad?, en algo que es de alegría para todos, que es el vino. Pero vamos a nuestro programa de hoy. ¿Qué tenemos hoy para la gente? ¿Qué podemos compartir con ellos? Y bueno, y siguiendo un poco nuestra temática, Charlie, nosotros habíamos hablado que primeramente íbamos a ser santos y después el tema específico, como siempre, y también una parte de darle la opción a la gente que nos está viendo, a la audiencia, a través de nuestro número de WhatsApp. Sí. 0971-589-888. Ahí pueden compartir, seguirnos un poco, compartir, ya que estamos en vivo. Entonces podemos también nosotros ahí vemos la interacción, a ver si le gusta a la gente o no. Totalmente, entonces vamos a ver cómo es la repercusión nuestra, ¿verdad? Los saludos, si hay gente que quiere enviar saludos a otras personas, no hay ningún problema, nosotros ahí le vamos a hacer los anuncios en el 0971-589-888. Genial. Entonces, lo importante es de que nosotros durante toda la semana siempre tenemos santos que nos están siempre siguiendo en nuestro día a día. Hay un calendario de santos durante todo el año que podemos hacer justamente un seguimiento y dar el día a la protección de un santo específico todos los días del año. Y durante esta semana, ahora que pasó, ¿verdad?, toda esta semana, seleccionamos un santo, ¿verdad?, que es bastante peculiar. Es un santo muy conocido y que mucha gente a lo mejor no conoce de su vida o no conoce algunos hechos que hoy queremos compartir con ustedes. Hay un hecho famosísimo de este santo que lo vamos a decir durante, ¿verdad?, este breve tiempo, y es de que es el santo que empezó todo lo que es el tema de la vida monástica, todo lo que es la vida ascética. Sí, con él comenzó. O sea, él fue uno de los primeros monjes, lo que hoy con la gente conoce como monje. Claro, el monacato. El monacato. Él fue el que impulsó el monacato, ¿verdad? Él, Charlie, comenzó muy joven, sus padres lo dejaron. Murieron muy jóvenes sus padres. A los 20 años creo que él ya ya quedó huérfano. Vendió todo lo que tenía, todas sus posiciones, vendió todo y... ¿Sabías por qué vendió todo, por ejemplo, Berly? ¿Por qué? Él, cuando su padre falleció, a los 20 años, como dijiste, él se quedó en un estado así tipo de orfandad, así que necesitaba un apoyo. Entonces, es importante poder ver su ejemplo. Se quedó sin su padre, sin su sostén, ¿verdad? Era una persona que tenía mucho dinero, eran unos campesinos acaudalados, tenían bastantes bienes. Entonces, en su pérdida, él fue a una misa, justamente, que es importante de eso, y en la misa él escuchó un pasaje. El pasaje era el que dice: deja todo lo que tiene, entrégaselo a los pobres y ven y sígueme. Y lo tomó tan a pecho que hizo eso. Vendió todas sus posesiones y dejó una partecita para su hermana. Una partecita dejó para el sostenimiento de su hermana y dejó el cuidado de su hermana a cargo de unas monjas. Como dice el relato, quien toma todas las historias y anécdotas de San Antonio, que era uno de sus alumnos, que era San Atanasio. San Atanasio era su alumno y él sacó justamente esa anécdota, y él decía en su libro Vita Antonii, en latín, ¿verdad? Decía que le dejó a cargo unas vírgenes, que en realidad se entienden como unas personas dedicadas a Dios, ¿verdad?, que dedicaban su vida. Y a partir de ahí él empezó a buscar alejarse del mundo, buscaba el desapego, el dejar de lado todas las cosas materiales y buscar el contacto directo con Dios, y se fue a lugares muy alejados, se fue al desierto. Él era de Egipto. No se sabe a ciencia cierta, siempre siguiendo los relatos de San Atanasio, no se sabe a ciencia cierta el año en que nació.
Sí se sabe el año en que falleció, que en el 356 después de Cristo, pero nació aproximado en el año 251 en la Hieroclópolis, creo que en Egipto, o Hierópolis o Hieroclópolis en Egipto, y a partir de ahí él fue hacia el desierto a buscar alejarse del mundo y encontrarse con Dios. Ahí dice que se encontró, una de las anécdotas, como siempre en el libro de la vida de San Atanasio, decía que se encontró con un gran monje que él ya vivía alejado, así tipo alejado del mundo, vivía solo en una cueva, y ahí él se fue a buscarle su consejo, que era el Pablo el Ermitaño, ¿verdad? Y dice que en ese encuentro dice que había un cuervo, igual que como Elías, sí, le dejaba todos los días un trozo de pan a Pablo. Imagínate un poco. Y dice que cuando llegó Antonio, el cuervo, en señal de bienvenida, le trajo 2 trozos. Y eso lo tomó Pablo como una señal de Dios. Y lo tomó como alumno. Y ahí estuvieron varios años. Donde él fue aprendiendo todo lo que es la vida monástica. Y después hay muchos otros datos acerca de Antonio que son muy interesantes también de compartir, ¿verdad? Sí. Mucha gente conoce un problema muy acá en Paraguay, al menos que se suele dar, ¿verdad? Cuando te empieza a salir algunas llagas. Dolencias. Dolencias, claro. Tipo enfermedades o algo así. Algo así en la piel, ¿verdad? Normalmente. ¿Cuál? El famoso fuego de San Antonio. Ese tiene que ver con... Eso viene de él. ¿De San Antonio? De San Antonio. De este santo. No, es San Antonio de Padua. No, de este santo. De San Antonio Abad. Sí, de él. De él viene el famoso fuego de San Antonio. Sí. ¿Y por qué se le denomina así? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, en realidad sería interesante nosotros también miremos un poco la figura, ¿verdad? La figura en el cual siempre ahí estamos viendo un poco, se le trata a San Antonio, ¿verdad? Y en una de las figuras que nosotros podemos ver de San Antonio, hay por ejemplo un bástulo, un bastón. Un báculo, sí, ahí está el bastón y ahí está un chancho. Una T, también tiene ahí una T en el hombro, si se fijaron, la tau, ¿verdad? Exactamente, entonces vieron, está el bastón y está un chancho a su lado, siempre hay un chancho acostado ahí, ¿verdad? El chancho y el bastón, sí, ahí está, es normal. Y la tau, acuérdate, claro. La tau también, la T, que los franciscanos siempre generalmente tienen. Sí. El bastón, Charlie, significa un poco la vida de monje, la vida ascética. Claro. La vida ascética, es un poco tratar de vivir lo más posible la espiritualidad y la virtud. Es decir, la persona que vive en ese estado lo que busca es tener mayor espiritualidad y estar mayormente virtuoso, porque la virtualidad eso es lo que nos ayuda, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, entonces el bastón. Y la T, como ya dijiste recién, sí, la tau. Tiene que ver un poco la tau, no sé si sabes que la tau es la última letra del alfabeto hebreo, ¿verdad? No griego, ¿verdad? Es el omega, el alfabeto griego, el hebreo, la tau. Y básicamente implica el estar consciente de de lo efímero que es nuestra vida y de que siempre tenemos que tener en cuenta de que nuestra muerte está a la vuelta de la esquina. Por eso es siempre importante estar en gracia, santificante con Dios y estar preparado para que cuando Él nos llama o nos llame, ¿verdad? En esta vida, tengamos todas las cuentas bien claras. Y el tau, básicamente, que mucha gente lleva en su pecho, y significa eso, es una persona que está tan consciente como lo hacía San Antonio Abad. Otra de las características, así como vos decís, el seca del cerdo, pero el tema de la enfermedad se le aplica ¿Por qué? A eso. Sí, porque en la época de San Antonio hubo una peste, sí, el ergotismo, se llama, la enfermedad del ergotismo, en el cual muchísima gente tuvo esa enfermedad y que ellos ¿qué hicieron? Utilizaron la grasa del chancho para aplicarle a las personas que tenían eso. Y como a San Antonio, por vivir en esa vida monástica, era muy tentado, él dice que él siempre pudo lidiar con todas las tentaciones gracias a su
estilo y su fortaleza. Entonces, como el chancho simboliza también que es un animal impuro. Para los judíos es impuro. Claro, entonces como es un animal impuro, para Antonio, en este caso, él ya pasa a ser un animal puro. Entonces, claro, sí, claro. se cambia Tipo, el tema. tipo que mediante Antonio, él cambia el paradigma de algo que no se puede tocar a algo que es bueno, incluso para la salud de las personas. Exactamente. Entonces utilizaron un poco el aceite del chancho para esos enfermos y de ahí sale el nombre de fuego de San Antonio. Fuego de San Antonio, porque se trataba esa dolencia con la grasa del chancho. Del chancho, exactamente, ¿verdad? Y por eso también en las fotos se le ve siempre un chancho. Siempre se le pone en la iconografía, e incluso en los santitos, si vos querés comprarte una imagen de San Antonio, siempre se lo representa con un báculo, la tau y el cerdito, ¿verdad? El cerdito, sí. Su día en realidad es el 17 de enero, Charlie. Ya pasamos. El 17 de enero Sí, eso me olvidé de comentar. Sí, el 17 de enero, y normalmente ese día se bendicen los establos y los animales domésticos. Exactamente, los animales domésticos. O sea que podemos nosotros decir de que incluso un poco antes de San Francisco, que a quienes se lo más identifica como patrono de los animales, ya está San Antonio Abad. Sí, San Antonio. San Antonio Abad ya es. Y hay una congregación en España que data ya del siglo VI, VII, por ahí, en aquella época bastante alejado ya mucho antes del año 1000, ¿verdad? En el que había una congregación de los antonianos, que seguían las reglas de San Antonio Abad, ¿verdad? Y siguiendo la tradición, el tema de los cerdos, ellos criaban cerdos y tenían una gran piara de cerdos, y dice que los monjes salían en las calles seguido de todos sus cerdos, que el cerdo es como un perro también cuando vos desde chico le tenés, no como mascota, pero sí se identifica con su dueño y le sigue, ¿verdad? Y dice que los monjes se iban por las calles de España, no recuerdo bien en qué ciudad exactamente de España, y dice que en esa época, estamos hablando de época medieval, y ¿verdad? De mucho tiempo antes de que se descubra América, ¿verdad? Dice que la gente veía a los monjes seguido de los cerdos y le daban de comer. En retribución, los monjes, de repente, en algunos casos, cuando había mucha necesidad en un pueblo o en una familia, o cuando ellos veían, dice que le daban un cerdo de regalo para que ellos puedan alimentarse a través de eso, ¿verdad? O sea, ellos los criaban los cerdos y después daban, o vendían en algunos casos, ¿verdad? Creo yo que no era tanto, ¿verdad? Pero se identificó también por eso, los antonianos, como gente que ayudaba a los otros en la cría. Por eso se le asocia con el tema de los animales domésticos. Es más, hay anécdotas en el cual de San Antonio, que no solo luchó muchísimo contra el demonio, dice que fue atacado, los grandes santos siempre fueron atacados por el demonio, ¿verdad? En forma física. Hay varios relatos de San Atanasio, su alumno, ¿verdad? Que tratan, no voy a entrar ahora en detalle porque si no nuestro programa se nos va a ir solamente con San Antonio y tenemos otras cosas que contar, pero sí quería decirle nomás a la audiencia acerca de San Antonio, que es un gran protector de los animales domésticos y las mascotas. Así que para la gente que nos sigue y que nos pide, por ejemplo, yo les puedo pasar después la oración de San Antonio de santificación y protección para tu animal, para tu mascota. Y otra cosa, San Antonio es un gran santo que ayuda muchísimo también en el momento de las tentaciones, porque como él, tengo por ejemplo anoté algunas frases de él, ¿verdad? Siempre yo les recomiendo que tengan algún libro en el cual puedan leer todos los días del año, todos los 365 del año, algún santo en específico, y en ese día entonces lean su vida y de paso también vos aprendan un poco acerca de ese santo, ¿verdad? Frase, por ejemplo, que decía San Atanasio acerca de San Antonio, que era su profesor, ¿verdad? El hecho de que fuera conocido en todas partes, admirado y deseado por todos, incluso de lo que no lo habían visto, es signo de su virtud y de su alma amiga de Dios. No se lo conoce por sus escritos, porque no era un hombre tipo doctor de la iglesia. Era más bien un tipo humilde, pero sí entregado a Dios, como el cura de Ars, que tenía un conocimiento innato ya, ¿verdad?
No se lo conoce por sus escritos, por su sabiduría profana o capacidad especial, sino por su gran piedad hacia Dios. O sea, San Antonio es una persona que nos puede ayudar muchísimo a acercarnos a Dios en la humildad y en la piedad. Y si bien él escribía cartas, en algunos momentos de las cartas hay algunos pasajes que se rescataron que es muy bueno de recordar. Por ejemplo, él decía: el demonio tiembla ante la señal de la cruz de nuestro Señor, porque Cristo ha triunfado sobre él y lo ha desarmado. Por lo tanto, es importante saber de que en el momento de la tentación, la señal de la cruz es un arma, pero es muy, muy poderosa. Entonces, ya lo decía San Antonio Abad en aquella época. Y para terminar un poco la historia de San Antonio, voy a decir otra gran frase. Después continuamos ya después con a lo que habíamos venido, ¿verdad? Como le decía, él siempre fue víctima del ataque del demonio durante mucho tiempo, ¿verdad? Y él decía: el demonio teme, y acá van armas que él está dando, que es importante que nosotros también los sepamos usar, ¿verdad? El ayuno, la oración y las buenas obras. Entonces, es importante hacer entonces ayuno, oración, buenas obras. Y el último, la humildad. La humildad por sobre todo, ¿verdad? Y queda reducido a la impotencia ante todo el signo del signus crucis, el demonio. O sea, nuestro gran amigo, el gran santo San Antonio Abad, fue por lo tanto un gran poderoso amigo de los animales, amigo de Dios. Por lo tanto, es bueno tenerlo de cerca. Como lo dijo Derli, su fiesta fue el viernes pasado, ¿verdad? Si nos siguen nosotros en nuestras redes, en Instagram, por ejemplo, hicimos un resumen de 4 temas importantes para recordarle siempre a San Antonio Abad justo ese día, porque íbamos a hablarle un poquitito acá en el programa. Y bueno, eso es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes acerca de este gran santo que el viernes pasado se recordó su fecha. Hay otros santos que vamos a ir hablando y vamos a ir conociéndole y vamos a ir dando unos datos para que podamos nosotros juntos ir aprendiendo un poco sobre nuestra religión y sus representantes. Antonio Carlos significa, para la gente que se llama Antonio, muchos de los nombres tienen un significado. Antonio viene del griego, ¿verdad? Y significa un poco florido, y también se le dice floreciente. Sí, florido, floreciente, el nombre Antonio. Ahora, aquella gente que se llama Antonio, entonces, ¿qué significa? Viene del griego y significa florido, ¿verdad? Un poco para Tengo conocer. amigos que se llaman Antonio, le voy a contar un poco. Inestimable. Inestimable. Sí, también se le dice. Ya Antonio peleó, por decirlo así, contra la doctrina de arrianismo con Atanasio. Atanasio y ellos tuvieron defensor del arrianismo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que fue un apologeta, por lo tanto. Sí, porque fue que se fue a defender, creo que fue en Alejandría en ese caso. Sí, y después de ahí nace el Concilio de Nicea. Es decir, el Concilio de Nicea, la necesidad de defendernos contra esa corriente filosófica muy fuerte de esa época. Sí, entonces también entre los tantos, porque también San Agustín peleó contra el arrianismo, y también San Antonio peleó contra el arrianismo. Entonces entender también que es una doctrina filosófica en el cual no se le atribuye a Jesús como Dios. Ese era un poco lo que corría. Jesucristo fue un gran hombre, fue un gran profeta, pero él no tuvo la misma sustancia que el Padre. Y ahí vino lo que nosotros conocemos como el concilio para poner y afirmar eso. Entonces, ya entrando en nuestra primera pausa, Charlie, esperamos que la gente... la importancia de querer, para las personas, ¿verdad?, que nos quieren ayudar y están deseosos así de que este programa no termine y que tratemos siempre de compartir lo poco que conocemos, ¿verdad?, con el resto, con ustedes, ¿verdad?, los televidentes. La posibilidad de que nosotros, a través del teléfono, que si se nos contacta con nosotros, ¿verdad?, que siempre está saliendo ahí en cámara, la posibilidad de ser padrino del programa Hijos del Trueno. En el padrinazgo nosotros tenemos la posibilidad de que ustedes nos ayuden de la mejor manera, como ustedes más se le pueda a sus
condiciones o de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Y nosotros, los hijos, el programa, el programa Hijo del Trueno también le va a dar como una muestra de agradecimiento. Tenemos mug o tazas de café, tenemos también yo le llamo toma todo, le llamo, ¿verdad? Vasos térmicos para tomar todo, que viene con un abridor incluso, ¿verdad? Y también la posibilidad de llevarse un llavero, o sea, no es llavero, es una pulsera en forma de denario hecho de piedras de jaspe, onix y ágatas que le puede servir, ¿verdad? Para que la gente pueda llevar siempre consigo la pulsera y puede rezar el rosario de repente cuando está en el ómnibus, en algún lugar, ¿verdad? Si se siente, entonces, de esa manera. También tenemos remeras, ¿verdad? Como la que tiene acá Derly. Y nosotros de esa manera queremos compartir con ustedes también el tema de que le agradecemos el hecho de querer compartir con nosotros un poco de su ayuda para que esto siempre siga adelante y pueda llegar a más personas. Acuérdense que todo en la vida cuesta. ¿Qué vamos a hacer? Así mismo. Vamos ahora a nuestro tema central, que es lo que le habíamos invitado a la gente para que pueda acercarse al programa y escuchar y conocer un poco. Es María Magdalena, un personaje enigmático. María Magdalena es una persona que siempre aparece con alguna que otra figura en la Biblia, y de que en el día de hoy queremos nosotros un poco acercarle un poco más la verdadera María Magdalena, la que está en la Biblia y la que la tradición lo trajo, para que conozcamos un poco más de ella. Así mismo, Charlie. Antes de darle inicio a nuestro tema, Carlos, queremos un poco pasar algunos saluditos, ¿sí? Ajá, pasar los saludos. Están los saludos, Entonces, ¿cierto? Los saludos son importantes, ¿sí? son importantes los saludos. Nos envía el saludo, por ejemplo, Emanuel. Mi ahijado. Sí, ahijado, que me dijo, papá, en uno de tus programas yo me voy a ir a hablar de el monaguillo. Porque él es monaguillo. Él es monaguillo, sí, claro. Entonces él me dijo, no hay ningún problema. En la parroquia Inmaculada Concepción. Él está haciendo de monaguillo, entonces él me dijo que él quiere hablar sobre eso. Saludos a la parroquia Inmaculada Concepción, porque es ahí yo hice la primera comunión, ahí hice mi confirmación, ahí me casé. O sea, para mí, ahí empecé mis primeros años de catequesis, ¿verdad? Empezando como catequista en la Inmaculada Concepción. Saludo a toda la gente de la comunidad de la Inmaculada Concepción, que me llevo siempre en mi corazón. También Lourdes Peña nos envía saludos y nos da fuerza Peña para seguir adelante también en esto. Un amigo mío del MFC La Base de la Crucecita, Lito. Lito, sí, gran seguidor nuestro. Te comento, Charlie, para que rápido nomás, porque yo voy a hablar alguno así. Este amigo Lito, ¿verdad? Se fue y contactó con papá. Porque él es médico, ¿verdad? Muy bueno. De la pesada, médico de la pesada. Claro. Sí. Y bueno, entonces papá viene feliz porque dice que le solucionó su problema. Espectacular. Todo su problema. Espectacular, Lito. Gracias, hermano, y por escucharnos. También Nilton, que es de nuestra base también la Crucecita, nos sigue siempre y nos da fuerza para seguir en este programa, Charlie. Así que sigamos un poco nuestro tema de hoy. ¿Por qué surge esto, Carlos? En el canal de cable que nosotros estamos teniendo hoy día, hay un canal que está repitiendo la película María Magdalena en uno de los canales de cable, ¿sí? Y visto la película, y me pareció que, para mí, mi percepción es que no está escapando tanto de la realidad que pudo haber ocurrido con María. Me gusta mucho cómo hicieron, por lo visto estudiaron mucho para poder sacar esa película. Yo creo que para mí está muy bien desarrollado, estructurado, creo que, ¿verdad? Pero mucha gente seguramente al ver esa película se habrá quedado un poco, ¿será cierto? Porque mucho no tiene ahí con lo que la tradición siempre nos ha contado, ¿verdad? Aparte está ese prejuicio de la gente de que cuando sale un programa en la tele dice, pero ¿será que esto lo están haciendo en forma comercial nomás? ¿O tiene una base teológica? ¿Será que esto está alineado con nuestra línea dogmática? O sea, es importante hacerse ese tipo de preguntas. Y por eso, y me pareció por eso interesante, ya que está eso en la tele, y mamá está repitiendo la película, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, me gustaría un poco profundizar un poco más acerca de esta figura, porque en realidad es una figura muy importante dentro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, comenzar un poco, Carlos, que María,
La primera vez que María aparece en la Sagrada Escritura, especialmente aparece en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 8, versículo 3, del 2 al 3 aparece por primera vez la figura de María Magdalena, y en esa parte dice, por ejemplo, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Así dice, y después sigue los párrafos, ¿sí? Entonces, María Magdalena, la de que habían salido 7 demonios. Entonces, disculpa, el número 7, ¿será que eran 7 en realidad el número exacto o era algún número simbólico el 7? Simbólico. Sí, es simbolismo el 7. Simbólico, sí. Los números en un momento, no sé si ya el padre lo habrá hecho, sí, o podemos tocarlo, repetir y hacerle recordar un poco, hablar de los números en la Biblia, ¿verdad? En este caso, este 7 simboliza la gravedad de la posesión. De esa posesión, exactamente. Sí, ese número significa que ella tenía una gravedad, una situación muy fuerte de gravedad en relación a lo que estaba pasando, ¿sí? Acuérdense también que nosotros tenemos que saber un poco que muchos afirman que no existe el demonio. Eso tenemos que saber también. Sí, en algún momento vamos a hablar de ese programa. Vamos a hablar del tema. Sí, pero nosotros tenemos que entender. ¿Qué dice la audiencia también? ¿Le gustaría que algún tema toquemos acerca de demonios, satanismo, posesión? Entonces, muchos también la asocian a la figura de una enfermedad. Vamos a suponer lo mismo. Si era una enfermedad grave, muy la fuerte, que tenía ella, ¿sí? O en este caso, el demonio era un demonio muy grave, ¿sí? Esa fue la primera vez que aparece ella en los textos bíblicos, la primera vez, ¿verdad? Después aparece también, por segunda vez va a aparecer el nombre de María Magdalena en el momento de la crucifixión de Jesús, y eso está en Mateo 15, 40, ¿sí? Había también mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena. Segunda vez que aparece el nombre de María Magdalena. ¿Cuántas veces aparece? 5 veces. 5 veces, vamos a repetir. Esto es para que la audiencia sepa, pero no tenemos que entender un poco cuántas veces en la Biblia aparece el nombre de María Magdalena, ¿sí? La tercera vez es justo cuando Jesús está en la cruz. Estamos hablando de Marcos 15, ¿sí? María Magdalena y María, la de José, miraron dónde los ponían. O sea, esta María Magdalena era la misma, era obvio. Por eso, por eso María Magdalena. Después vamos a explicar un poco el tema para poder entender mejor también, y por qué también existe todo este tema. La cuarta vez, en la madrugada del domingo de Pascua, Marcos 16, versículo 47, dice: algunas mujeres, entre las que se hallaba María Magdalena, van a visitar la tumba de Jesús. Ella es la que le dice Raboní, ¿verdad? Sí. Así mismo. Y la última vez, la quinta, en Mateo 28, capítulo 9 al 10, dice así: otra vez, un encuentro con el resucitado, aparece María Magdalena. 5 veces aparece María Magdalena en todo el Evangelio, ¿sí? Nombrada como María Magdalena. Nosotros también tenemos que entender, claro, lo que es la figura de María, nombre de María para esa época era muy común. Eso sí, había muchas Marías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había tantas Marías, verdad? Exactamente. Está María, la mamá, nuestra madre, ¿verdad? La madre, María, la mamá de Jesús. Después está María la de Cleofás. Está María la hermana de Lázaro. La hermana de Lázaro, sí, María. María. Era un nombre muy común. Muy común. ¿Por qué era muy común? Justamente porque María, nuevamente vamos a su significado, bella. María significa bella o belleza, ¿sí? Que era el nombre en realidad de la hermana de Moisés. Sí, de ahí viene. La hermana de Moisés. Sí, en el Éxodo capítulo 15 nosotros ahí vamos a ver que la hermana de Moisés se llamaba María. Entonces, como el judío, el pueblo judío quiere usar, quiere usar nombres que están en la Biblia. Sí, por eso ellos usan mucho el nombre de Jacob, Isaac, Abraham. Entonces, como ellos también querían que sus hijas se llamen como alguien muy importante en la Biblia del Antiguo Testamento, entonces usaban mucho el nombre María. Ahora bien, ¿cómo se identifica? Ahí está, como había muchas Marías, entonces la Biblia tiene que identificar a. Entonces ahí es donde nace. María, la hermana de Charlie. De tal. María, la hija de. No había apellido antes. No. Entonces María de. Entonces en este caso, María Magdalena, porque ella era de un pueblito que se llamaba Magdala. Entonces, María, la de Magdala sería, pero sería la Magdalena.
es la Magdalena. ¿Cómo es exactamente. la Asuncena si era Asunción? María la la San Asun- Lorenzana si era San Lorenzo. Sí, así mismo. Entonces así se llamaría la de, ¿verdad? Entonces siempre en la Biblia va a haber algo que le sustente para saber quién está identificando, ¿sí? Eso para que la gente o que sea, nos está siguiendo... No era su apellido, sí. era No, no. su origen, ¿de dónde era? Y para entender que en la Biblia siempre se fue fijándole a María con el nombre de María Magdalena. María Magdalena, sí, si vamos a hablar de María Magdalena, tenemos que hablar con propiedad. María Magdalena. Y en la Biblia aparece María Magdalena. Ahí tenemos que nacer. Todo surge de ahí. Ahora, ocurre un problema, Carlos, ¿a partir de dónde? Nuevamente con Lucas. ¿Qué es lo que pasa con Lucas? Lucas, en el capítulo 7, nosotros en el capítulo 8 habla de María Magdalena, ¿sí? Pero en el capítulo 7 habla de una mujer que le va a lavar los pies a Jesús. Ah, Una pecadora. La pecadora que le llora en el pie, le derrama un perfume y le seca Exactamente. con su pelo. Totalmente, pero si Ajá. nosotros vamos al texto del capítulo 7 de Lucas, dice la mujer pecadora. Una mujer pecadora. Exactamente. ¿Utiliza el nombre? No. No utiliza el nombre. Dice nomás, una mujer pecadora vino y derramó. No le da nombre. No le da nombre. Ahora bien, para ir hilando las cosas, Claro. ¿sí? Nosotros también tenemos que entender un poco que en el texto de Juan, porque Juan también habla de una mujer caída en adulterio, dice. ¿sí? Habla Juan. de una- sí. Sí, ese ya es otro versículo. Tampoco se utiliza el nombre No se exacto. le identifica, no se sabe pero- tampoco quién es. No, pero dice que fue una mujer Fue una adúltera. mujer adúltera. Encontrada en adulterio, dice la Ese es el caso del que Jesús le dice, ¿verdad? El que tire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, Ese. y eso es lo que muchos teólogos o muchos estudiosos bíblicos dicen. ¿Qué escribió Jesús en el En suelo? el suelo. Nadie Hasta ahora. sabe. Porque dice que intriga, porque- mientras la gente empezaba a mirar y a empezar, empezando por lo más viejo, empezaron Sí. a tirar las piedras, dice que él escribía, ¿verdad? En el suelo. Decía, Él escribía nomás, en el suelo, no. Pues nunca Él- dice que. No, nadie sabe, y nunca vamos a ver tampoco. tampoco ¿verdad? lo vamos a ver, ¿qué? No, sí, la historia La no nos única dice. vez que Jesús escribió fue eso, porque Sí. después el resto nunca escribió nada. escribió nada. Entonces, partiendo de ahí, entonces empiezan a ver los estudiosos, ¿verdad? Comenzando con San Agustín, ¿sí? Es un gran estudioso que él empezó a ver qué es lo que ocurría en realidad. Pero ¿era o no era esta, verdad? Entonces ya San Agustín a nosotros O sea, nos dice... el tema es de que como el relato habla de una mujer pecadora que le lavó con lágrimas los pies de Jesús. Posteriormente, en el capítulo 8 se habla de María Magdalena, al que se le quitó Expulsó. los demonios. Sí. La gente automáticamente lo asoció con que María Magdalena era la que le secó el pie a Jesús. Sí, y después Y lo mismo- de rebote ya ligó la de de ella. rebote también ya La de creo que Juan. era la adúltera la De que Juan. se fue y que Jesús le salvó y le dice, mujer, ¿dónde están tú? Eh. Entonces los perros automáticamente ya, no, si María Magdalena es la prostituta, María Magdalena es el demonio y María Magdalena es la adúltera. Todito completo, todo es María Magdalena. En una sola. En una sola. Entonces, solucionaba así el problema también de explicar. Exactamente. Es más fácil, pues, así todo. Sí, Y ahí María quedó Magdalena, todo, es más ¿verdad? fácil. Entonces el problema está que hubieron grandes doctores como San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio, que no estuvieron. Es decir, ellos siempre dijeron, no puede ser, esta mujer no puede ser la misma. No puede ser. No puede ser la misma. Hace muchas cosas malas ya eso. Pero hubo un papa, Gregorio Magno, en el año 591, que en una homilía, y nosotros sabemos pues lo que dice el país. Ya está. No hay nada, no se puede más. Roma, de ahí viene la frase Roma locuta causa finicia. Si Roma lo dice, ya no hay discusión. Así mismo. Ya ¿Y está. qué pasó? San Ambrosio dijo en una homilía que las tres mujeres eran María Magdalena, eran la misma. Mira un poco. Que las tres mujeres eran la misma. Y en el momento que el Papa, el Gregorio Papa dice- Magno dijo eso, ya ahí se empezó a difundir, y siempre fue María la que se le pobre expulsó. que hizo de todo. Todo. pobrecita, Fue prostituta, todo, fue todo. adúltera, fue poseída. hombre, de todo completo. Le ya. culparon de todo De a la todo, pobre. Pero María Magdalena. en realidad, Carlos y audiencia, el Evangelio
es como yo siempre digo, el Evangelio es algo normal, tiene que ser normal, estudiado, no puede solamente ser. eso. La libre interpretación es jodida por Sí, eso. no, Es yo muy- creo que está inspirada, Carlos. ¿Por qué yo digo la inspiración nuevamente en esto? Porque tan sabia es la Sagrada Escritura, tan sabios son los que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, Sí. que cuando un problema es grave, como una prostitución, o una mujer adúltera, o una mujer que está en pecado, como la del capítulo 7, no lo van a nombrar. Es decir, Claro. claro, es decir, cuidan ese detalle. Yo cuidado en ese detalle. ¿Cómo nosotros le vamos a nombrar a una Sí, persona sería ya que está en ese estado exponer tan su grave? nombre para toda la posteridad. Exactamente. Entonces, hasta eso yo cuidado en esos detalles. Entonces, es muy, muy difícil que la Biblia se equivoque en eso. Entonces, Ajá. por eso, cuando le vamos a llamar a una persona, y si la Biblia cree y ve necesario que exista la necesidad que esa persona esté escrita ahí, ellos escribían. Ahí sí. Y aparece el nombre. Por eso aparecen los nombres que nosotros conocemos Claro, en la cuando Biblia. es necesario identificar. Exactamente. En este caso Sí. era necesario saber que María era de Magdala. Y no solamente eso, es decir, ella fue seguidora de Jesús. Es decir, ella Una de no, las no principales solamente... seguidoras, Y mira que en muchos pasajes bíblicos, Charlie, hay gente que Jesús lo sana, pero ya no lo sigue. Claro. ahí María lo- la siguió. Y no solamente eso, Charlie, yo creo que pongámonos en los pies de María. En una, Magdalena. María Magdalena, Sí. claro. María Magdalena, que vivió en una época muy, muy machista. Sí. Que ella tenga que estar en la fila de discípulos siguiendo a Jesús siendo mujer. Ahí Siendo mujer. Imagínate. Haber dejado su Mucha familia. valentía. Haber Sí. dejado su familia, imagínate, porque la familia judía, ellos de chiquita ya tenían que tener Alguien que te sustente. Exactamente. La Ella- figura del varón era Claro. necesario y preponderante en cualquier cultura Totalmente. judía. Entonces, a partir de ahí nace esa figura que nosotros hoy conocemos como María Magdalena y comienza su camino hacia Jesús. Y no solamente eso, Carlos. Nosotros leímos en los Claro. evangelios acá, en momentos muy importantes de Jesús, estuvo ella. En un momento Estuvo. muy preciso e importante de Jesús, estuvo ella. En su proceso de la crucifixión, Sí. ¿verdad? Durante todo el Calvario, el Vía Crucis, Sí. yo estoy seguro que le habrá acompañado, Claro. porque María no estaba sola, siempre No. estaba acompañado de Juan, ¿verdad? De Juan, el discípulo amado, y yo creo que también María Magdalena le acompañó en el Vía Crucis, y como dice la Escritura, también estaba en el momento, al pie de la cruz. A la pie de la cruz, después en el sepulcro. En el sepulcro creo que fue una de las primeras que se fue a ver. Esa, y vos sabés que en la película, Charlie, para hacer nomás una ¿Cuál película? en la película María Magdalena. La película que vos Sí, viste. Ah, la ya, película ya, de María ya. Magdalena. En la película de María Magdalena, como fue ella la que tuvo el contacto con Jesús después de resucitado, evidentemente, ella es la que tiene que dar el anuncio a los apóstoles. Y fue seleccionada ella por lo visto. Totalmente. O sea, Sí. pero la película hace tan bueno ese argumento que dice, ¿por qué a una mujer? Mujer, ¿por qué nosotros tenemos que creer a vos? Así cuenta el argumento en la película. Me gusta tanto, ¿verdad? Cómo hacen resaltar esa figura de ella. Y ella sin titubear. Y mira que ahí muestra, por ejemplo, a una María ella mucho más fortalecida que toditos los discípulos de Jesús. Que hasta el propio Pedro, ahí en la película. Fortalecida en la fe en y fe, claro, en Jesús. en su conversión, En su por lo visto, estaba conver- mucho es- más. Exactamente, pero me Ajá. gustó muchísimo la película y la participación y la fuerza que le dan a María Magdalena ahí, ¿verdad? Entonces, me pareció por eso interesante hablar de ella, ver también que nosotros, ¿qué podemos rescatar de ella? ¿Sí? Si bien muchos somos curados de diferentes dolencias, X, ¿verdad? Sí. Ella la siguió a Jesús porque se sintió que él fue el que le curó, liberó. le liberó y de hecho le Claro. liberó, ¿verdad? Obvio, sí. Así literalmente lo liberó. Sí. Entonces, pero ¿cuánta gente también son liberadas, Carlos, de problemas, de angustias, enfermedades? No solamente posesión. No, hay, por eso, hay es muchos muchísimo. casos. Hay Y por eso- problemas que tienen que ver con su trabajo, con Con su todo. familia. Hay, por ejemplo, problemas en el cual el demonio te puede aprisionar en vicio. Total. Por ejemplo, que es difícil de superar
y de que se puede decir que estaba también poseído, pero por algo mucho más fuerte. Hay gente que tiene un apego muy fuerte hacia algo o hacia alguien que lo convierte en un vicio. Yo conozco casos también de eso, ¿verdad? Y de que quien puede liberarlo es... Y claro, la gente se libera. De hecho, hay muchísimos testimonios que cuentan que fueron liberados por Jesús. Ahora, Sí. el tema está el después. Claro. ¿Cómo fue después? ¿Qué pasó con María después? Lo siguió, así, dejó todo por él. Ahí viene, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando la gente cuenta sus encuentros o cómo fue Jesús hizo esto por mí, genial, Dios. Pues yo lo que quiero ver es el después. ¿Cómo Claro. fue tu vida después de Posterior. eso? Posterior. ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás Sí. trabajando en una comunidad? ¿Estás haciendo esto? ¿Estás haciendo aquello? Porque eso fue la forma de que yo pueda retribuir algo que hicieron por mí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que hizo María? María le siguió estando en esa difícil situación de ser mujer, dejar todo, irse detrás de Jesús. Entonces, ella lo dejó todo. Quiere a decir de partir que el de eso. encuentro con Jesús implica necesariamente un antes Y un después. O Totalmente. sea, la persona que se encuentra con Cristo y que le toca y que se siente que ha sido liberado o curado o tocado o solucionado, implica un rehacer de su vida y caminar de una manera distinta posterior al encuentro con el resucitado. Me hace recordar el caso de Pablo. Un antes, Y un después. encuentro con Jesús, fuertísimo el encuentro, y un Pablo cambiado de nombre inclusive ya posterior a eso. A mí me gustaría también, Carlos, en un momento del programa también hablar de Pablo. Yo ¿verdad? creo que hay mucho, ¿verdad? Sí, porque así seguimos como siempre. María Magdalena, sí, mucha gente hasta hoy día seguramente lo tenía como la prostituta, sí, Claro. o la que le ungió los pies a Jesús, que ahora sabemos, Ahora ya sabemos que no es son ella, la misma es persona. otra persona. Exactamente, entonces también hay un tema de Pablo, ¿verdad? Mucha gente, además hay cuadros. Cuando yo busqué, quería poner un zócalo de María Magdalena, ¿verdad? Ujú. Pues yo quería buscar un zócalo o una figura de María Magdalena que le saque Jesús del demonio, ¿verdad? Estaba buscando para poder colocar No eso. hay. No hay. No. Todas las que hay son María Magdalena junto a los pies de Jesús, Jesús limpiándole los pies. Limpian así. Se le asocia Entonces, muchísimo. imagínate vos, así, hasta cuadros se hicieron Sí. de ella, que pobrecita, yo digo pobrecita porque mira, no es. Lo mismo con Pablo, ¿verdad? Mucha gente asocia a Pablo con una el cera, seguidor, con un caballo encima, Sí, con un relámpago, sí, ¿verdad? Entonces, hay mucha... Desinformación en ese aspecto. Exactamente. Por eso es importante que escuchen Los Hijos del Trueno. Totalmente. Acá creo que podemos nosotros ver, al menos sacar ese velo de que de repente puede ser no necesariamente a propósito, ¿verdad? Pero sí inconscientemente a lo mejor uno puede estar recibiendo informaciones o puede estar recibiendo cosas que no había sido lo que es en realidad. Sí, pero acuérdate, Carlos, que a favor de la gente fue el Papa. Es decir, en una eso sí, homilía. fue un Entonces, Papa que sí, dijo, por lo claro, tanto- no fue cualquiera. Sí. Estamos hablando del Papa, ¿verdad? Entonces, por eso se quedó instalado eso, ¿verdad? Así como muchas cosas se quedan instaladas, ¿verdad? Como la famosa fruta prohibida que es la manzana. ¿verdad? Sí, eso es Como otro si en caso la que Biblia. también puede Claro, ser, ¿verdad? podemos Sí, tocar a fondo y a Claro, profundidad totalmente. las raíces de las palabras, de por claro. qué es una manzana y que, de dónde viene y por qué. Totalmente, ¿verdad? Si en esa Entonces- época no había ni existía la manzana en esos lugares, ¿verdad? Pero es importante, yo creo que hay varios temas que podemos ir tocando en los siguientes programas de Hijo del Trueno que pueden hacer de que vayan aumentando el conocimiento y saquemos un poco más de la duda, porque si bien lo que hace el padre Cabañas, que es un estudio teológico bastante profundo, de repente está la parte superficial un poquitito más que nosotros podemos ir ayudando para sacar las dudas, como el tema de hoy, que es el tema de María, ¿verdad? Sí. Que es muy mal conocido y mal usado, ¿verdad? El pobre, ¿verdad? Pero volviendo un poco al tema del día de la resurrección, fue ella la que él escuchó y le vio y le reconoció a Jesús cuando le dijo su nombre. Ahí recién le conoció. Sí, ahí recién. Sí, porque O sea, ella era- tuvo una conversación antes. Sí, Y le pidió, por y favor. le preguntó, ¿dónde está? Por favor, tráeme. ¿Dónde Le dijo, está? yo necesito, porque le tenía que seguir haciendo Yo le voy a cuidar. las purificaciones de los Decime ritos nomás judíos. dónde está, le Así. dijo, ¿verdad? Y cuando lo conoce, cuando le dice mujer, Mujer.
Ahí recién ella Sí. abre los ojos y le reconoce. ¿Y qué le dice ahí El Raboní. ¿Qué significa? Maestro. Maestro. Pero es algo más familiar, es tipo maestrito o no sé. Creo que es un poco más cariñoso incluso el Raboní. Sí. Creo que no hay una traducción así exacta más que maestro. Maestro. Mi maestro, mi guía, mi gurú. No creo que sea gurú. No, ¿verdad? no, mi maestro. Pero por eso elegí a María. Entonces, para que nosotros también, a través de este programa, la gente pueda ir pensando también ello, Carlos, ¿verdad? Porque si bien nosotros le pasamos la información a la gente que nos está viendo, también queremos que ellos también analicen a partir de estos temas que Datos, tocamos, sí. que ellos se analicen también es ellos, que se analicen ellos, porque es la cuestión, ¿verdad? Evangelizar, pero evangelizar también a la gente para que ellos también puedan decir, la pucha, esto que él hizo, yo no soy capaz de hacer nada, ¿verdad? Sí, ¿Qué puedo él hacer hizo por mí, Él hizo por mí, y ¿yo qué hago? ¿Yo qué ¿verdad? hago por él? Ujú. Así como María lo hizo, ¿verdad? Dejó todo, no te dijo así, ¿verdad? Genial, sí, así, pero tampoco es un... Pero en nuestra posibilidad, de Dentro de la acuerdo a posibilidad, nuestro campo de acción, en nuestro tiempo. sí, de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestras posibilidades económicas o a nuestras posibilidades de conocimiento, yo estoy seguro de que toda persona que nace en esta vida tiene una misión por la cual Dios le encomendó de por qué está en este mundo. Tanto como María tuvo una misión o una posición específica dentro de todos los que le seguían a Jesús, nosotros estamos dentro del plan de Dios. Así igual que María, en algún momento fuimos tocados, nos habrá solucionado, nos habrá hecho algo bueno, de que nos dimos cuenta de que eso era imposible sin la mano o sin la ayuda divina. Entonces, lo que dice Derly y que yo creo que es muy pertinente dar a entender es de que ¿cómo nosotros le retribuimos? Es pensar, saber, conocerse a sí mismo y decir, yo puedo hacer esto por Dios. Incluso hay gente que puede ayudar a otra persona solamente escuchando. Hay mucha necesidad de gente que quiere hablar, quiere expresarse, quiere conocer y no tiene quien le escuche. Por lo tanto, incluso escuchando uno puede ya ayudar a la persona. Bueno, Carlos, redondeando y terminando nuestro Sí. que pasó rapidísimo, comentarle algunas cuestiones a nuestra gente. ¿sí? Sí. Primero, que el número es exclusivo del programa Hijos del Trueno. Ese número que ustedes ven en pantalla es exclusivo del programa Hijos del Trueno. No tiene relación con otros programas que aparece acá en Ñandere Ñarañé, solamente es de Hijos del Trueno. ¿sí? Es importante que nosotros vayamos aclarando. ¿sí? Y ya esperándole nuevamente a la gente para Sí. el próximo... Tengo todavía... saludos, sí, por favor. Y ahí vamos hay pasando. saludos también que están entrando último ya, que Dale. dice, programa excelente, Charlie, pero el hermanito estuvo mucho mejor y te superó. Hay gente que... No, que ya está- estaban haciendo... No, eso no es la idea Ya, tampoco, ya estamos ¿verdad? haciendo, pues, tipo, No, no, nos estamos poniendo como no, competencia. no, no, Gracias, no. gracias Fabio por tu comentario. No, ¿verdad? no, claro. También tenemos, creo que ya lo habías dicho, ¿verdad? De Manuel y de nadie más. Creo que hasta ahí tenemos el día de hoy. Tenemos nuestro contacto en pantalla. Pregunten, envíen sus comentarios que nosotros vamos a seguir viendo, podemos analizar a ver qué ustedes nos sugieren que podemos estar tocando para que el programa Siga creciendo. siga creciendo, tanto en audiencia como en conocimiento Claro. para la gente, ¿verdad? Entonces esperamos también nuevamente, como siempre digo, auspiciantes que puedan seguir También apoyándonos. está esa la posibilidad, Para ¿verdad? que, claro, ¿verdad? Ahí le tengo, por ejemplo, a mi yerno que por ahí nos puede ayudar si él quiere, ¿verdad? No hay ningún problema. Ay, siempre, Claro, una claro. ayuda, un aporte ahí de su empresa vendría bien acá para Mira que Hijos del Trueno. tenemos cómo Claro. retribuirlo, tenemos cómo agradecerle, Claro, ¿verdad? está todo, Uno está presente, todo, ¿verdad? claro que sí. Entonces esperemos también así de gente que nos pueda ir aportando ayuda para la parte comercial, ¿verdad? Claro. Que va a hacer que podamos seguir estando acá. Sí, y estamos no solamente acá en el canal del padre Cabaña de Yarañé, también está el canal de Twitch. Pueden escribirnos nosotros y le vamos a compartir el canal de Twitch para que la gente que no tenga Tigo y que tenga alguna u otra plataforma pueden vernos ahí a través de esa plataforma, ¿verdad? Libre, en forma gratuita.
También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Hijo del Trueno. Hijo del Trueno PI, Facebook, Hijo del Trueno PI. En nuestro canal de YouTube, que es Hijo del Trueno PI. Y posteriormente, muy pronto, vamos a tener también un TikTok, creo. Sí. Vamos a tener también TikTok, entonces vamos a abarcar prácticamente. En Twitter también, o X, que ahora como se lo conoce como X. Hijo del Trueno. También puede seguirnos con Hijo del Trueno PI. Entonces, Gracias Terry, a todos. No, agradecer a todos, agradecerle al papá Dios por sobre todas las cosas, Claro. por darnos la oportunidad de estar acá, de darnos un día Es más una de gran vida, oportunidad, a nuestros sí. padres siempre también, que ellos seguro nos estarán viendo también, papá y mamá, así que un fuerte abrazo, seguramente también a mi familia, a mi señora, a mi A todos, hija, a todos los amigos, gracias por estar con nosotros y que nos sigan. vemos, si Dios quiere, El próximo próximo domingo acá en tu canal número 25 Ñande Yarañe, Hijos del Trueno. Así que feliz domingo para todos y tengan la obligación de ser felices. Gracias, chau chau.